Estas dos clases, yo les subí varios videos ahora en el transcurso de la mañana que tienen que ver con la elaboración. No sé si vieron el de la ricota el otro día que yo subí, que es un video que hicimos para el campus virtual. Mm, Ahí está. A ver, ahí arranco. Eh, el video este también es, ahora le subí otro de yogur y otro de producción de dulce de leche. Son videos hechos para personas, microemprendedores, para personas que quieren vender productos de forma casera. O sea, es algo muy artesanal y muy casero lo que figura en esos videos. Por eso yo ahora le subí, eh, perdón, desarrollé esto, así no me hace ruido. Ahora le subí otros videos que tienen que ver con la, la producción industrial de estos productos, ¿sí? Son dos clases un poquito complejas, porque el yogur, por más que uno crea que es bastante fácil, no es tan fácil de producir. Tiene muchas variables que tienen que ver. Bueno, lo mismo que el queso. El queso, según el tipo de queso, nosotros el otro día vimos en general, pero según el tipo de queso va a haber distintos factores a ajustar. Bueno, como ustedes saben o no, el yogur es considerado una leche fermentada, ¿sí? Junto con, por ejemplo, el Actimel, ¿sí? Es una leche fermentada conocida. El kefir, ¿vieron que ahora está de moda el kefir? Bueno, ¿qué son las leches fermentadas? Son productos obtenidos por coagulación de la leche y disminución del pH por acción de cultivos de microorganismos específicos. En el caso del yogur, los microorganismos son bacterias y en el caso del kéfir además tienen levaduras, ¿sí? El yogur en sí es el producto obtenido de la leche tratada térmicamente y luego adicionada de bacterias lácticas. Normalmente son lactobacillus, Bulgaricus y Streptococcus thermophilus con la posible adición de otros ingredientes. Hay distintos tipos de yogur. ¿Ustedes conocen varios o no? Normalmente los que conocemos están incluidos dentro de estas tres categorías. El bebible, que es el líquido, digamos, de baja viscosidad, el que suele venir en botellita, ¿sí? Algunos vienen en sachet también. El batido, que es de una consistencia media alta, se puede sostener con la cucharita, pero no forma ángulos. Por ejemplo, algunos que vienen con cereales son yogures batidos. Vieron que tiene una consistencia, pero, eh, o sea, no es ni líquido ni como gelatina. Es como un punto intermedio. Y el aflanado, como lo dice el nombre, o set, es aquel que tiene la consistencia de un flan, ¿sí? Uno lo corta con la cuchara y le quedan los ángulos marcados, ¿sí? El estandarizado, nosotros le decíamos al tema de la grasa, o sea, primero se le sacaba la grasa, se desnataba y después se estandarizaba, se le agregaba el porcentaje de grasa correspondiente al producto a elaborar. Y el homogeneizado era que se pasaba por una máquina que se llama justamente homogeneizador para reducir el tamaño del glóbulo graso, ¿sí? En el caso del yogur, cuando hablamos de estandarizado, lo mismo va a pasar con el dulce de leche. En realidad lo que se hace es no solamente estandarizar la grasa, sino que se estandarizan los sólidos. ¿Ustedes, alguno vio el video que está subido? No sé si lo habilité esta mañana o ayer. Si ustedes cuando lo vean, van a ver que se le agrega leche en polvo. Normalmente al yogur se le agrega leche en polvo para estandarizar los sólidos. Cuando uno lo hace casero, se recomienda agregar leche en polvo descremada, por una cuestión de que está la medida hecha así.
pero se puede agregar leche en polvo entera, pero lo que importa es la descremada porque importan los sólidos solubles, ¿sí? La grasa no se considera un sólido soluble en agua, estamos hablando siempre en agua. Entonces, en este caso vamos a hablar de sólidos solubles para estandarizar, ¿sí? En el caso del yogur, entonces, uno piensa que tiene la leche y se le va a agregar leche en polvo, ¿sí? Para estandarizar, o sea, para aumentar la cantidad de sólidos solubles y se le va a agregar azúcar. La cantidad de esos sólidos que se le va a agregar va a depender, así como en la mermelada ustedes medían cuánto tenían de grados Brix en la fruta, acá se mide la cantidad de sólidos iniciales de la leche, ¿sí? Y según el tipo de yogur que yo requiero producir, va a ser la cantidad que le agrego, tanto de azúcar como de leche en polvo. Y de grasa también, obviamente. Bueno, el tratamiento térmico se le hace previamente a la siembra bacteriana, ¿sí? En este tratamiento se busca la desnaturalización de las proteínas del suero para lograr que reaccionen con la caseína y que se forme un gel. Ustedes imagínense que ¿vieron cuando veíamos en la coagulación de la caseína en la producción de queso? Que se hacía la prueba del corte con el cuchillo y parecía que se formaba tipo un flan. Bueno, acá lo que nosotros vamos a buscar es que se forme ese flan, ¿sí? Pero que en esa red que se forma de esa estructura físico-química se retenga toda el agua, ¿sí? Al contrario de lo que yo buscaba en el queso, que yo busco según la cantidad, según el tipo de queso que requiero, voy a buscar un coagulito mayor o menor cuando hago el corte de la masa, ¿sí? Y que se suere en mayor o menor medida según el tipo de queso. Yo acá en el yogur busco que me retenga todo el agua, ¿sí? Por eso le agrego sólidos solubles, porque esos sólidos solubles terminan reaccionando y reteniendo como solutos, reteniendo agua. Con esto, y he realizado bien el tratamiento térmico, se va a evitar un defecto en el yogur, que es la sinéresis. La sinéresis, creo que ya lo habíamos visto en algún momento, se los había mencionado, es cuando sale suero, sale líquido. Por ejemplo, cuando ustedes abren un yogur y tiene arriba una capita de líquido, normalmente se produce la sinéresis. O sea, la sinéresis es un proceso normal, pero si ya ese líquido es en exceso, es un defecto del producto. ¿Sí? Esas líneas de producción donde tienen muchos sabores, ¿sí? En ese caso se produce una base, creo que está más adelante eso escrito, se produce una base, sería la mezcla del yogur inicial sin saborizar y sin nada, y después se le saboriza, se le da el color en el momento antes del envasado. ¿Sí? Se hace como un gran yogur y después se va dividiendo en las líneas y se le va agregando el sabor y el color pertinente a ese producto. Bueno. Si yo quiero producir un yogur batido, voy a desnaturalizar mayor cantidad de proteína del suero, ¿sí? Se recomiendan temperaturas más o menos de 88 grados y tiempos de retención más o menos de 20 minutos. Para un yogur bebible, puedo aumentar esa temperatura y tener tiempos cortos, ¿sí? Eso depende de la viscosidad, ¿se entiende? Según la cantidad de proteína que se va a desnaturalizar. Mayor tiempo, más
desnaturalizamos proteínas, ¿sí? Bueno, la homogenización, en el caso del yogur, que habíamos dicho que era reducir el glóbulo de grasa, se va a realizar para integrar mejor todos los componentes, ¿sí? Eso me va a ayudar a tener productos más cremosos, que la grasa esté en una emulsión más estable, no se separe, va a tener mayor viscosidad, que se relaciona con la cremosidad, y se va a disminuir la sinéresis. ¿Se acuerdan que yo les había comentado un poco esto de la homogenización que también estaba involucrada en la calidad del producto a elaborar? Tiene que ver con esto. Algo obvio, esto que estamos leyendo ahora, ¿qué es? Se puede realizar antes o después de la pasteurización. Si yo la realizo después de la pasteurización, tiene que ser un proceso totalmente aséptico, obviamente, porque se puede recontaminar la leche, ¿sí? Bueno. Los cultivos lácticos que se utilizan confieren el sabor típico del yogur. Vieron que el yogur tiene un sabor típico, un flavor. No sé si alguna vez probaron yogur natural cuando se compra para cocinar o demás. Si ustedes lo prueban, es bien ácido y tiene como un sabor bien particular. Es típico el flavor que tiene. Ese flavor se lo otorgan las bacterias, ¿sí? Ahora, si obviamente yo después le agrego saborizantes y demás, fruta, obviamente que cambia. Bueno, eso es gracias a los microorganismos. La coagulación también es gracias a los microorganismos, funciona de la misma manera que habíamos visto para el queso, ahora lo vamos a ver. Y estos microorganismos también sirven para regular la acidificación durante la vida útil del producto. Los cultivos que se utilizan suelen estar en mezclas no definidas, ¿sí? No se conoce el número de cepas de cada especie o género. Pueden ser cultivos de cepas múltiples definidas, por ejemplo, tanto por ciento de LK6 y tanto por ciento de el Streptococcus thermophilus, o cultivos de cepas únicas, ¿sí? Que sea una sola cepa que conforme ese yogur. Eso va a estar definido por el código según el tipo de yogur. Las bacterias lácticas metabolizan la lactosa, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y producen el ácido láctico. Ese ácido láctico es el que comienza a desestabilizar los complejos de la caseína, y los agregados de misiles de caseína se van asociando y se van uniendo a medida que el pH se aproxima al punto isoeléctrico, que para la caseína es 4,6, ¿sí? Después se forman distintas interacciones entre las proteínas del suero, o sea, las proteínas que están solubles en el suero, y la caseína a través de grupos sulfidrilos, y se forma la red del gel, ¿sí? Y adentro de ese gel se atrapa el agua y el resto de los componentes solubles. La fermentación. Las temperaturas y los tiempos también van a tener que ver con el tipo de producto que voy a producir. La mayor viscosidad se obtiene a menores temperaturas. La recomendación es 42 grados centígrados, pero eso también va a depender de la bacteria que utilice. Si yo le doy un tiempo largo de fermentación, o sea, lo mantengo a 42 grados durante varias horas, voy a obtener mayor firmeza y menos sinéresis, ¿sí? Se va a ir haciendo esa red tridimensional de a poquito, y cada vez se va a ir formando una mayor firmeza, que eso me va a ayudar a retener mayor cantidad de agua. Si yo le doy un tiempo corto, se va a formar un gel, un coágulo de una estructura más abierta y se puede producir sinéresis. Va a haber más sinéresis que lo normal. En cuanto a la textura, la firmeza del gel se evalúa con una cuchara, ¿sí? Lo que dijimos, si yo saco y tiene se ven
los bordes y es tipo estructura de flan es el yogur aflanado. Después se hace una textura de palatabilidad, que es un test oral, donde se consume el producto. Y la filancia es un parámetro que también se mide en el dulce de leche, que se relaciona con ese, ¿ven el hilo que cae ahí en la foto? Cuanto más cae hilo, digamos, cuanto más se forma ese hilo, tiene mayor filancia, ¿sí? Esos son parámetros que se tienen para hacer el análisis sensorial, para determinar cómo poner a punto el producto, ¿sí? Obviamente que las características de cada producto están definidas en el código también, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno, para los yogures batidos y bebibles, cuando la preparación llegó al pH correspondiente, se van a agitar. En el caso del bebible se va a agitar vigorosamente y en el caso de batido se va a agitar los primeros minutos a una velocidad media y luego se va a agitar a una velocidad mucho más baja. Y después hay que enfriarlo. La mayoría de estos son puntos críticos. Tanto la ruptura del coágulo, o sea, la temperatura y el tratamiento térmico inicial para desestabilizar las proteínas desnaturalizar las proteínas del suero. La formación del coágulo, la ruptura del coágulo y la temperatura de enfriado y la forma de enfriado son todos puntos críticos en el proceso de elaboración del yogur. Por eso les decía que no es fácil, aunque parezca fácil, digamos, estandarizar una producción industrial no es tan fácil, hay que tener varios parámetros en cuenta. Este enfriamiento se va a realizar en el tanque de incubación y si se puede hacer de manera lenta, con una doble camisa pasando agua y con agitación controlada, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de el enfriamiento lento? Puede ser que las bacterias se sigan reproduciendo y sigan desarrollando ácido láctico y esto genere un sabor ácido mayor e indeseado. Y después se produzca un desuerado, o sea, sinéresis a lo largo de la vida útil del producto. Y la ventaja es que al no ser sometido a un tratamiento mecánico intenso, le proporciona una mejor estructura. Si el yogur es bebible, se puede enfriar hasta la temperatura de almacenamiento directamente. Pero si el yogur es batido, se corre riesgo de que se desestructure ese yogur. La temperatura del agua de enfriamiento no debe tener menos de 5 grados que la temperatura deseada final en el producto, ¿sí? Porque puede generar defectos en la cristalización. Se pueden cristalizar algunos fragmentos grasos, como dice ahí, y eso puede generar daño en los glóbulos grasos. Bueno, esto es lo que había dicho antes, que cuando se requieren varios sabores y distintas presentaciones, se produce la base blanca y después se dosifica en línea con el color, el sabor. Bueno, en el caso del yogur flanado, ¿cuál es la diferencia con los otros? Cuando yo lo pongo el cultivo, directamente lo envaso y se incuba directamente en el envase, ¿sí? En el potecito de plástico, digamos. Ahí en uno de los videos van a ver cómo producen esto, pero se ve hasta que se pone en el potecito de plástico. En realidad creo que el video es un tipo Cremix, pero imagínense que es lo mismo, o sea, esto se va a envasar a los 42 grados y se va a poner a incubar. Miren, acá dice, la mezcla llega a los tanques a una temperatura de 10 grados aproximadamente. Se le agrega el color, el sabor.
se comienza a elevar la temperatura y se agrega el inóculo. Supónganse que tienen distintos lotes con varios tanques. Entonces, a medida que se va envasando el primer tanque, se comienza el proceso en el segundo tanque. Y el tiempo de envasado no debería ser mayor de 10 minutos por pallet. O sea, se debe envasar rápido porque en ese momento ya comienza el proceso de coagulación. Se forman los pallets y se colocan en una estufa que imagínense que se colocan varios pallets. Entonces es como si fuera una cámara, algo grande. Las estufas distribuyen el aire caliente de forma homogénea y se van realizando controles de pH, ¿sí? Obviamente que hay que tratar de no moverlo porque si se lo mueve se puede romper el gel que se está empezando a formar. Y después se lo enfría con corrientes de aire que van circulando a través de los potes también, ¿sí? O sea, se lo saca de la cámara de incubación y se hace circular corrientes de aire frío. La temperatura debe bajar lo más rápido posible. Y acá hay otro punto crítico también, que habíamos visto el enfriamiento en los otros tipos de yogur era un punto crítico, y en este yogur aflanado también. O sea, en los primeros 20 minutos la temperatura debería descender a menos de 20 grados, y en el resto de los minutos, en 30 o 40 minutos, se debería lograr descender por debajo de los 6 grados, que es la temperatura de conservación, ¿sí? De la conservación en cámara. Después en la heladera de cada uno, más o menos 8 grados.